Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo en qué momento se encuentre viendo este video. Damos inicio con la actividad evaluativa del eje 4 de la materia de neuroanatomía del docente Jason Fabián Palacios Fajardo de la Fundación Universitaria de la Ariandina del programa de psicología. Mi grupo está conformado por Carlos Andrés Valencia Osorio, Karen Yulitza García Cuesta, Jason Alejandro Casas Galindo y mi persona Emily Carrera Mejía. Hoy vamos a hablar de los neurotransmisores. ¿Pero qué son los neurotransmisores? Bueno, son aquellas sustancias utilizadas por las neuronas para comunicarse con otras y con aquellos tejidos sobre los que se actuarán los procesos de la neurotransmisión. Estos tejidos se denominan tejido diana o tejido blanco. Bueno, las neuronas se comunican con sus tejidos diana mediante la sinapsis, a nivel de las cuales éstas liberan sustancias químicas denominadas neurotransmisores. Como esta comunicación es mediada por sustancias químicas, el proceso es conocido como neurotransmisión química, y este ocurre dentro de la sinapsis química. Cada sinapsis consta de la membrana presináptica, membrana postsináptica y hendiduras sinápticas, con los cuales los neurotransmisores se clasifican en inhibitorios y excitatorios. Los inhibitorios son el GABA, la serotonina y la dopamina. Los excitatorios son la acetilcolina, epinefrina, norepinefrina, histamina, glutamato y dopamina. Tenemos que la dopamina es tanto inhibitorio como excitatorio. La función de los neurotransmisores excitatorios es activar aquellos receptores en la membrana postsináptica y así aumentar aquellos efectos del potencial de acción. En contraparte, los neurotransmisores inhíbridos actúan evitando ese potencial de acción. Además de ser clasificados como excitatorios e inhíbridos, los neurotransmisores también pueden clasificarse según la estructura química de cada uno de ellos. Bueno, vamos a hablar de la dopamina. La dopamina es el neurotransmisor más conocido. Pertenece al grupo de las catecolaminas, como también lo es la adrenalina y la noradrenalina. Las catecolaminas son estas sustancias que se encuentran en el cerebro que se caracterizan por tener un anillo de benceno. Podemos decir que la dopamina se obtiene a partir del aminoácido tirosina y su localización se encuentra en el mesencéfalo, en la sustancia gris, en los núcleos basales del cerebro y también se encuentra en el hipotálamo. Vamos a hablar de las funciones de la dopamina. La dopamina funciona como un regulador en el estado de ánimo, participa también en la regulación del sueño, también tiene un papel importante en la actividad cardíaca, funciona en actividades motoras, participa en el funcionamiento de los músculos, también está asociada con la sensación de placer. También la dopamina nos ayuda a controlar las hormonas y participa también en el sistema de recompensas. Vamos a hablar un poco sobre farmacología asociada a la dopamina. La dopamina se utiliza en inhibidores hormonales, como puede ser la bromocriptina y la cabergolina. También es utilizada la dopamina en medicamentos antipsicóticos como el haloperidol y la risperidona. En medicamentos gastrointestinales como lo son la metoclopramida y la doperidona. Respecto a trastornos asociados a la dopamina, tenemos el Parkinson,
la esquizofrenia, el síndrome de Tourette y la hiperactividad. El Parkinson se caracteriza por una disminución de dopamina en el cerebro. La esquizofrenia se caracteriza por una hiperactividad de la dopamina en el cerebro. El síndrome de Tourette, a diferencia del Parkinson, se caracteriza por un aumento de la dopamina en el cerebro, un exceso de dopamina. Y la hiperactividad se asocia con un trastorno de la regulación de la transmisión de la dopamina. Vamos a hablar entonces de déficit de dopamina y exceso de dopamina. El déficit de dopamina puede ocasionar en la persona una falta de interés y de motivación, dificultad para sentir placer, los patrones del sueño se pueden ver alterados, la memoria también se puede ver alterada. La persona que tenga niveles bajos de dopamina puede experimentar tristeza, fatiga, dificultad para concentrarse en las actividades diarias y depresión. Y un exceso de dopamina está asociado con manías, alucinaciones, esquizofrenia, como se hablaba anteriormente, ansiedad, y también está relacionada con los comportamientos adictivos en las personas. Buenos días, mi nombre es Karen Yulitza García Cuesta y hoy estamos hablando de un tema muy importante, el cual son los neurotransmisores. Y en este momento vamos a observar un neurotransmisor muy importante, tal como es la serotonina, un neurotransmisor que impacta en nuestras emociones. Entonces vamos a observar cómo resulta mediante qué combinación, sus funciones, qué hacer cuando ocurre un déficit y su relación con la regulación cognitiva y emocional. Entonces, primero que todo, vamos a observar mediante qué combinación resulta. Entonces, tenemos que la serotonina es una sustancia química producida por nuestro organismo mediante la combinación de triptófano y triptófano hidrolasa. Y de esta manera se generan 5-hidroxivitamina o serotonina. Entonces, acá en primer lugar tenemos que la serotonina también es conocida como 5-hidroxivitamina. Tenemos también que su relación con la regulación cognitiva y emocional se da que los procesos cognitivos y afectivos están sumamente relacionados con este, lo cual tiene implicaciones en la aparición de trastornos neuropsiquiátricos, como ocurre en la mayoría de los casos de depresión en los seres humanos. Entonces, es un tema muy importante. También tenemos por acá los beneficios de la serotonina en nuestro organismo. Entonces, tenemos que hay diversos aspectos y en general sus funciones abarcan desde la regulación del apetito, el sueño, el ritmo cardíaco y la temperatura corporal, que llega hasta los niveles de energía, del humor y las funciones cognitivas. Además ayuda en el funcionamiento de otras hormonas, mejora la relajación y ayuda a conseguir una sensación de bienestar. También tenemos que es un componente imprescindible en nuestro cuerpo, ya que se encarga de regular la cantidad de comida que ingerimos y nos indica cuándo estamos saciados de eso. Por tanto, influye en trastornos alimenticios. Además, se encarga de equilibrar el deseo sexual y lo equilibra. También equilibra la temperatura del cuerpo. Y tenemos un dato muy importante, el cual es el que las mujeres producimos el 50% de serotonina más que los hombres. Un dato muy importante que quizás no lo teníamos en cuenta o no sabíamos de eso. También tenemos que cuando ocurre un déficit de ¿a qué alimentos podemos acudir? Y entonces tenemos como un alimento número 1, el chocolate negro, también conocido como el antidepresivo natural. También podemos encontrarlo en el plátano, en alimentos ricos de omega 3, tales como el salmón, la trucha y las sardinas. También tenemos que, por otro lado, la caída de los niveles de serotonina se da porque intervienen alimentos con azúcares y harinas refinadas. También tenemos que hay que destacar factores importantes en la disminución de la serotonina, tales como el calor excesivo,
el estrés y la edad, ya que cuando vamos avanzando en la edad o vamos envejeciendo, el organismo presenta una mayor dificultad para sintetizar o producir serotonina en nuestro organismo. Espero les haya servido mucho la información acerca de este neurotransmisor tan importante. Voy a hablar de la acetilcolina. Este neurotransmisor hace su síntesis en el axón terminal de la neurona presináptica. Contamos con el sustrato acetil-CoA que proviene de la mitocondria y del sustrato colina. Se unen por medio de una enzima colina acetiltransferasa y luego de esta unión en la cual se separa la coenzima CoA que se regresa a la mitocondria. Como resultado nos da moléculas de acetilcolina que se agrupan en una vesícula. Cuando se despolariza la neurona se libera acetilcolina en el espacio sináptico. Al contacto del receptor postsináptico, la enzima acetilcotransferasa por una hidrólisis separa acetato y colina, y esta colina regresa a la neurona presináptica para volver a sintetizar más acetilcolina. Se han identificado dos tipos de receptores colinérgicos. Primero, receptores nicotínicos tipo ionotrópicos que funcionan como un canal de transporte para iones de carga positiva, y receptores muscarínicos de tipo metapotrópicos que son M1, M2, M3 y M4. Las funciones de la acetilcolina van de inhibir la función cardiovascular, estimula la contracción muscular, aumenta la motilidad y secreción en el sistema gastrointestinal, estimula la fase REM del sueño, favorece la estimulación de la hormona vasopresina, reduce la estimulación de la hormona prolactina, favorece la interconexión de neuronas, influye en la activación de los sentidos al despertar. Su deficiencia se asocia con el Alzheimer y con el Parkinson.